Hola a todos los amigos del canal. Hoy estamos acá nuevamente en un nuevo video para analizar los textos constitucionales chilenos, ya el texto de la Convención Constitucional, el borrador 2022 y a puertas, ¿no?, a ser plebiscitado en septiembre. Quedan, hoy día es 23 de julio, quedan súper poco, casi 2 meses para ser plebiscitado. Y por su parte, la Constitución del 80, una constitución que ha sido reformada, ¿no? Fue reformada en el 2005 y que por su parte poco o nada de actual tiene, ¿no? Hemos analizado ya varios capítulos, este es el capítulo 9. eh, Acá estoy compartiendo ya las constituciones. La que están viendo, ¿no?, en pantalla es la Constitución del 80. Habíamos quedado en el capítulo quinto, artículo 46, que es el acápite del Congreso Nacional. Por su parte, en el texto de la Constitución Política de la República del borrador, quedamos en el artículo 51, ¿no? El artículo 50, recordemos, que establecía el derecho al cuidado. Comenzando con esta sesión de hoy día, partiremos con el borrador constitucional. El artículo 51 nos dice que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria, estableciéndose por fin el derecho a vivienda, ¿no? Un derecho que no existía en la Constitución del 80, o no existe, ¿no? El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas conforme a la ley. El Estado podrá participar en el diseño, la construcción, rehabilitación, conservación y la innovación de la vivienda. Considera particularmente en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos de especial protección. El Estado también garantiza la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos según lo determine la ley. El Estado garantiza la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada. Administrará un sistema integrado de suelos públicos con facultades de priorización, de uso, de gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social y de adquisición de terrenos privados conforme a la ley. Asimismo, establecerá mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público en conformidad a la ley. El artículo 51, como acabamos de ver, establece el derecho a la vivienda digna y adecuada, junto con ello un sistema, ¿no?, integrado de suelos, en los cuales el Estado deberá dar priorización, ¿no?, al uso y gestión de terrenos fiscales, tanto públicos como también terrenos privados, para finalmente construir viviendas de este tipo, ¿no? Viviendas con equipamiento suficiente, doméstico, comunitario, habitabilidad, espacio, reproducción de la vida, ¿no?, disponibilidad de servicios, accesibilidad, ubicación apropiada, etcétera, ¿no? De esta forma se establece por fin un derecho a la vivienda. También establece el inciso cuarto, viviendas de acogidas como prioridad del Estado, precisamente para casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos a NNA. Por su parte, la Constitución del 80, íbamos en el 46. Ya recordemos que la Constitución del 80, desde el artículo 19, que es el artículo de los derechos humanos, hacia adelante, que sería el 20 y el 21, el recurso de protección y recurso de amparo. Posterior a ello, no hay más derechos establecidos, sino que su estructura es orgánica, ¿no? Va organizando el Estado en las institucionalidades, ¿no? Acabamos de ver, o habíamos visto en los videos anteriores, el presidente de la República, la institución de los ministros, la institucionalidad de los estados de excepción constitucional. Ahora vamos a ver el Congreso Nacional. El artículo 46 nos dice que el Congreso Nacional se compone de dos ramas, la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren en la formación de las leyes conformidad a la Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece.
Luego nos dice que la composición y generación de la Cámara de Diputados y del Senado, el artículo 47 nos va a hablar efectivamente cómo está integrado ambas cámaras. El artículo 52 ahora del borrador nos dice que el derecho a la ciudad y al territorio es un derecho colectivo, estableciéndose en definitiva un derecho humano de carácter o de índole social colectivo, orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en su función social y ecológica de la propiedad. En virtud de ello, toda persona tiene derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna. Es deber del Estado ordenar, planificar y gestionar los territorios, las ciudades y los asentamientos humanos, así como establecer reglas de uso y transformación de suelo, de acuerdo al interés general, la equidad territorial, sostenibilidad, accesibilidad universal. El Estado garantiza la protección y acceso equitativo a servicios básicos y bienes y espacios públicos, la movilidad segura y sustentable, la conectividad y seguridad vial. Asimismo, promueve la integración socioespacial y participa en la plusvalía que genere su acción urbanística y regulatoria. El Estado garantiza la participación de la comunidad en los procesos de planificación territorial, políticas habitacionales, asimismo promueve y apoya la gestión comunitaria del hábitat. Acabamos de ver un artículo 52 que establece un derecho colectivo como el derecho a ciudad y territorio, ¿no? Tanto a habitar, producir y participar en el diseño de ciudades y asentamientos humanos, como también el deber del Estado de ordenar y gestionar territorios para ese uso, precisamente, ¿no? Va a garantizar también el Estado el acceso equitativo a servicios básicos, como lo acabamos de ver, y también a la participación de planificación territorial. Por su parte, el artículo 47 de la Constitución del 80 nos habla de la composición de las cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales. Una ley orgánica respectiva determinará el número de diputados, los distritos electorales y la forma de elección. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada 4 años, que será el periodo de duración máxima. Por su parte, el artículo 53 del borrador constitucional establece el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas a través de una política de prevención de la violencia y el delito que consideran especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento de la comunidad, el fortalecimiento comunitario de los territorios. Las acciones de prevención, persecución y sanción de delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por los organismos públicos que señale la Constitución y la ley, y en forma coordinada y con irrestricto respeto de los derechos humanos. El artículo 53 también nos da derecho, ¿no? Como un derecho colectivo a vivir en entornos seguros y libres de violencia, ¿no? Va a ser el deber del Estado proteger esta forma de derecho, ¿no? A través de la creación de condiciones materiales, ambientales, sociales y fortalecimiento de los territorios. También establece acciones precisas de prevención, persecución y sanción de tipos de delitos que precisamente tengan la finalidad de reinsertar personas condenadas, ¿no? Eh, que van a ser desarrollados por organismos públicos. La Constitución del 80, en su artículo 48, nos dice que para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 21 años de edad y haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener residencia en la región a que pertenezca al distrito electoral correspondiente durante el plazo no inferior de 2 años. Ese es el plazo bastante poco, ¿no? Ya está más de decirlo que los diputados que representen de alguna forma un territorio no pueden tener un plazo de habitabilidad, de pertenencia, ¿no? al territorio inferior a 2 años. Eso no concuerda, ¿no? con la historia de cada región. La idea es que la persona que sea electa sepa de lo que se está hablando y que pertenezca al territorio, ¿no? Contado hacia atrás desde el día de la elección. En el artículo 40, aquí vemos, por ejemplo, bueno, hemos visto casi leyendo toda la Constitución del 80 que hay bastantes problemas en ella. Por su parte, el artículo 54 del borrador nos dice que el deber del Estado de asegurar la soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? Estableciéndose un deber interesantísimo. En cuanto a la soberanía, ya sabemos que sí, la Constitución del 80 lo establecía, pero la seguridad alimentaria no.
Para esto promoverá la producción y distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a alimentación sana y adecuada, el comercio justo, muy bien, y el sistema alimentario ecológicamente responsables, muy, muy bien, ¿no? El Estado fomenta la producción agropecuaria ecológicamente sustentable, añadiendo siempre el factor ecológico y sustentable en el sentido de producir, ¿no?, ciertos bienes y servicios a través de no una cadena ilógica, ¿no?, y indiscriminada que acabe con los recursos. Reconoce, fomenta y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y pesca artesanal, en tanto actividades fundamentales para la producción de alimentos. Del mismo modo, promueve el patrimonio culinario gastronómico del país. El artículo 49 de la Constitución del 80 nos habla del Senado y nos dice que se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales constituirá a lo menos una circunscripción. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección. Los senadores duran 8 años en el cargo, algo muy, muy largo, y se renovarán alternadamente cada 4 años. Es la forma que termina la ley. 8 años es demasiado, demasiado para un cargo eh, legislativo, ¿no? Me parece que hay una excesiva concentración del poder en esta Cámara. Por su parte, el artículo 55 del borrador constitucional nos dice que el Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos, naciones indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales. Muy, muy bien, apoyando el uso, ¿no?, de semillas tradicionales y fomentando la abolición ya en definitiva de aquellas semillas de origen transgénico. Por su parte, el artículo 50 de la Constitución del 80 nos dice que para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado enseñanza media equivalente y tener cumplidos 35 años, que es la edad para ser presidente. El artículo 56 del borrador nos dice que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, saludable, suficiente, nutricionalmente completa y pertinente culturalmente, ¿no? Este derecho comprende la garantía de alimentos especiales para quienes lo requieran por motivos de salud. El Estado garantiza en forma continua y permanente la disponibilidad y el acceso a alimentos que satisfagan este derecho, especialmente en zonas aisladas geográficamente. El artículo 56, como acabamos de ver, establece, siguiendo la línea, ¿no?, alimentaria como derecho colectivo, un derecho a alimentación adecuada ahora, ¿no?, saludable, nutricionalmente completa y pertinente a la cultura a que corresponda a la población, ¿no? Este derecho comprende así lo que habíamos visto, eh, alimentos especiales, ¿no? Por ejemplo, los celíacos, por ejemplo, también la gente que tenga problemas con el azúcar, etcétera, ¿no? La idea es que no se lucre con estos productos como habitualmente se hacen, con un valor encarecidamente caro, valga la redundancia, ¿no? La Constitución del 80, ahora en el artículo 51, entenderá que los diputados tienen por el solo Ministerio de la Ley su residencia en la región correspondiente mientras se encuentran en ejercicio de su cargo, algo como una presunción, ¿no? Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente, los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por 2 periodos, algo no bueno, ya vimos nuevamente factores de concentración en el poder. Esto es negativo, los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo. La idea de la renovación, ¿no?, de la reelección no es buena, no es buena. Estas reformas fueron hechas por el Lago, mira, 2005, em, en el 2005, ¿cachai? 2020. No me parece. Para estos efectos se entenderán que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un periodo cuando han cumplido más de la mitad de su mandato. Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Fíjense en esto, las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante. Complejo, ¿no? Complejísimo. Esto es un enclave, ¿no? Recordemos que lo que estamos eligiendo son legisladores, los que hacen las leyes. Aquí hay una concentración del poder excesivamente
injusta, ¿no? Tanto por la reelección de los dos periodos de los diputados, tanto por la reelección de un periodo de los senadores, que es casi lo mismo, porque los diputados duran 4 años, más los 4 años que sería la reelección, 8 años, y los senadores duran 8 años, más la reelección, 16 años en el poder una persona. Digamos, ¿de qué estamos hablando? Y más encima que las vacantes de diputados y las de senadores se proveen con el ciudadano que señale el partido al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante. Esto me parece a todas lógicas mal. Y esto fue introducido el 8 del 7 del 2020. Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados. Bueno, eso está bien, son independientes. Y eso debería ser también para los del partido político. Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieran postulado integrando listas en conjunto con uno o más partidos políticos serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración. Lo mismo, nuevamente concentración del poder. Ricardo Lagos, te pillamos. El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nominado para ocupar el puesto de un senador, debiendo aplicarse en este caso las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien al asumir su nuevo cargo cesará el que ejercía. El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba quien originó la vacante. En ningún caso procederán elecciones complementarias. ¿Cuáles son las atribuciones ahora de la Cámara de Diputados después de pasar por este dolor de cabeza que acabamos de ver? El artículo 52 nos dice cuáles son las atribuciones, ¿no? Que generalmente van a ser una atribución de control del gobierno. Volvamos al borrador constitucional, quedamos en el artículo 57. El artículo 57 nos dice ahora que la persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Derecho humano al agua, establecido constitucionalmente en el artículo 57. El deber del Estado garantizarlo para actuales y futuras generaciones. Actuales y futuras generaciones, algo muy, muy importante porque podría decir actuales, pero se preocupa la Constitución, el borrador, de añadir las futuras generaciones, que es un factor de cambio climático y que debe ser considerado en los diseños, digamos, del entramado jurídico de un país. El Estado vela por la satisfacción de este derecho atendiendo a necesidades de las personas en sus distintos contextos. 57 establece el derecho al agua. Muy, muy bien. Por su parte, la Constitución del 80, en el artículo 52, enumera las atribuciones de la Cámara de Diputados y fiscalizar los actos del gobierno, algo que veníamos adelantando. Para ejercer esta atribución, ¿no? Puede, digamos, hacer, ¿no? Adoptar acuerdos y sugerir observaciones con el voto de la mayoría de diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al presidente, quien deberá dar respuesta fundada por medio del ministro de Estado, quien corresponda dentro de 30 días. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado con voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara podrá solicitar determinados antecedentes al gobierno. El presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del ministro de Estado, que corresponda dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior, esto es 30 días. En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política del ministro de Estado. ¿Qué más pueden hacer? B. Citar a un ministro de Estado a petición de un tercio de diputados en ejercicio a fin de formarle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo ministro no podrá ser citado para este efecto más de 3 veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo a la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. La asistencia del ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación. Letra C, ¿qué atribución tiene para controlar el gobierno? Dice que crear comisiones especiales e investigadoras a petición de a lo menos 2/5 de diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno. Las comisiones investigadoras a petición de un tercio de los miembros podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria que sean citados por estas comisiones estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que les soliciten. No obstante, los ministros de Estado no podrán ser citados más de 3 veces en una misma comisión investigadora sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros. Una ley orgánica del Congreso regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas y mencionadas en ellas.
Dos, ya, otra atribución de la Cámara es declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 sus miembros formulen en contra de las siguientes personas. Acusaciones constitucionales, ¿no? Dice del presidente, una acusación para el presidente por actos de administración que hayan comprometido gravemente el honor y seguridad de la nación o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el presidente esté en funciones y en los 6 meses siguientes a su expiración del cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara. Em, B, dentro, digamos, de declarar si han lugar o no las acusaciones de menos de 10 ni más de 20 miembros en contra de ciertas personas. B, también pueden acusarse a los ministros de Estado, ¿no? Por haber comprometido gravemente lo mismo el honor y la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o la ley o haber dejado a esta sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. También pueden digamos, dar lugar a una acusación de los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República por notable abandono de deberes. También de los generales, almirantes de instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas de la Defensa Nacional por haber comprometido gravemente el honor de la seguridad de la nación. También pueden acusar a los delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y la autoridad que ejerza el gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis por infracción a la Constitución y por delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. La acusación se tramitará en conformidad a la ley orgánica relativa al Congreso. Las acusaciones referidas a B, C, D, E, o sea, no al presidente de la República, podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los 3 meses siguientes a la expiración de su cargo. Interpuesta la acusación, el afectado podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviera aprobada por ella. ¿Por qué permite ausentarse el país? Podrá declarar que al lugar a la acusación en contra del presidente de la República o de un gobernador regional se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio. En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y el acusado quedará suspendido de sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que al lugar a la acusación. O sea, se declara al lugar a la acusación y queda suspendido inmediatamente el cargo. La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación, que es quien eh, básicamente funciona de juez ante la acusación de los diputados. El Senado es quien juzga de alguna forma. Si desestima la acusación o si no se pronunciare dentro de los 30 días siguientes, se reintegra al cargo. Esas son las atribuciones de la Cámara de Diputados actualmente. Por su parte, el artículo 58 del borrador nos dice que la Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en los territorios indígenas o autonomías territoriales indígenas, tratando de autonomías territoriales indígenas, a lo que veíamos de la plurinacionalidad, ¿no? Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento. Por su parte, las atribuciones del Senado, el artículo 53 de la Constitución del 80 las enumera y dice que son atribuciones: uno, conocer las acusaciones que habíamos visto de los diputados que entablen de acuerdo con arreglo al artículo anterior. El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los 2/3 de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del presidente de la República o de un gobernador regional. Por el grado de autonomía, 2/3 es el quórum que se exige de miembros en ejercicio. Y por la mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos. O sea, se entiende que hay un quórum menor, de alguna forma, para el presidente y el gobernador, pero un quórum mayor para los demás casos. Y los demás casos son los delegados presidenciales, son los magistrados de las Cortes Superiores de Justicia, los ministros de Estado. Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 5 años. Poco, muy poco. Forever, debería decir ahí. El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares.
¿Qué más puede hacer el Senado? Decidir si o no da lugar a la admisión de acciones judiciales de cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún ministro, cualquier persona, como en el desempeño de su cargo, ¿no? ¿Qué debe hacer el Senado? Conocer las contiendas de competencia que se suscitan entre las autodemocracias y los tribunales superiores de justicia. Otorgar, negar su consentimiento a los actos del presidente de la República en los casos en que la Constitución o la ley los requieran. Si el Senado no se pronunciara dentro de 30 días después de pedir la urgencia por el presidente de la República, se tendrá por otorgado el asentimiento. Silencio positivo. Otorgar su acuerdo para que el presidente de la República pueda ausentarse del país por más de 30 días a contar del día señalado en inciso primero del artículo 26. Declarar la inhabilidad del presidente de la República o el presidente electo cuando un impedimento físico-mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones y declarar asimismo cuando el presidente de la República haga dimisión de su cargo si los motivos que la originan son o no fundados y en consecuencia admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír previamente al Tribunal Constitucional. Aprobar por la mayoría de sus miembros en ejercicio de la declaración del Tribunal Constitucional a que se refiere la segunda parte del artículo 10 del número 10 del artículo 93. Aprobar en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme a los 2/3 de los senadores en ejercicio la designación de los ministros fiscales judiciales de la Corte Suprema y el Fiscal Nacional. Básicamente aprueban ¿no? La designación de ministros fiscales judiciales de la Corte Suprema y el Fiscal Nacional. Ojo ahí, ojo con el tema de la concentración de poder. Dar su dictamen al presidente de la República en los casos en que éste lo solicite. El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios, si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos de gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización. Ya sabemos que eso lo hace la Cámara de Diputados. Así termina el artículo 53 con las atribuciones del Senado. Ya vimos que son generalmente atribuciones decisorias de jurado para todas las acusaciones que formule la Cámara de Diputados y también de acciones de aprobación, tanto de cargos eh, que se provean cargos en las Cortes o en la Fiscalía Nacional. Atribuciones exclusivas del Congreso. Bueno, hay atribuciones exclusivas del Congreso. ¿Cuáles son? Las vamos a ver. Por su parte, el borrador constitucional, volviendo al borrador ahora, el artículo 59 nos dice que toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Mínimo vital. El Estado garantiza el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, velando por la continuidad de los servicios energéticos. Con esto ya no te cortan la luz nunca. Algo muy, muy bueno. Asimismo, regula y fomenta una matriz energética distribuida, descentralizada, diversificada, basada en energías renovables y bajo impacto ambiental. La infraestructura energética es de interés público, lo deja claro, que no es de interés privado. El Estado fomenta y protege las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo. Eso es el artículo 59, derecho a un mínimo vital de energía asequible y asegurable. Por su parte, el artículo 54 nos enumera ahora las atribuciones exclusivas del Congreso en general. Bueno, ¿cuáles son? Bueno, claramente aprobar o desechar tratados internacionales que le presente el presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá en cada Cámara de los quórums que correspondan, conforme al artículo 66, y se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley. El presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle. El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas de un tratado internacional en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales del derecho internacional. Las medidas que el presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. No requerirán aprobación del Congreso los tratados celebrados por el presidente de la República en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales del derecho internacional. Corresponde al presidente de la República la facultad exclusiva de denunciar un tratado o de retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas cámaras del Congreso en el caso de tratados que hayan sido aprobados por este. Una vez que
que la denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el Tratado Internacional, este dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno. Acá debería, ¿no? Debería, de alguna forma, la denuncia o el retiro tener mayor cuidado. Sabemos que el orden jurídico internacional influye sustancialmente en el orden jurídico nacional, ¿no? Actualmente hay varios tratados, sobre todo en materia comercial, que han sido aprobados de esta manera y no han sido desechados tampoco, no han sido denunciados o retirados. Debería tener un poco más de especial cuidado la retira de un tratado, el retiro de un tratado. Ahora, se entiende que en materia comercial son propias casi de la administración del Estado, quizás del presidente. En el caso de denuncia del retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el presidente de la República deberá informar de ello a este dentro de los 15 días de efectuada la denuncia o retiro. El retiro de una reserva que haya formulado el presidente de la República y que tuvo en consideración el Congreso Nacional en el momento de aprobar un tratado requerirá previo acuerdo de este. O sea, siempre y cuando el Congreso haya tenido consideración en aquel retiro, aquella reserva, eh, tiene que tener básicamente acuerdo de este. De conformidad a lo establecido en la ley orgánica respectiva, el Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción del oficio en que solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare dentro de este término, se tendrá por aprobado el retiro de la reserva. O sea, básicamente, nuevamente, silencio administrativo. De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el tratado internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y el retiro de reserva, la declaración interpretativa, la oposición a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. En el mismo acuerdo aprobatorio, el Congreso podrá autorizar al presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de aquel, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estén necesarias para su cabal cumplimiento lógico, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguiente del artículo 64. ¿Cuál es otra medida? Bueno, corresponde a una atribución exclusiva del Congreso con respecto a los tratados. ¿Cuál otra atribución exclusiva? Para pronunciarse cuando corresponda respecto de los estados de excepción constitucional en la forma prescrita en el inciso segundo del artículo 40. ¿Cuál es el funcionamiento del Congreso? Bueno, el artículo 55 viene con el funcionamiento, pero vamos a ir al borrador ahora, nos toca el artículo 60, donde dice que toda persona tiene derecho al deporte, ¿no? Estableciéndose el derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales. El Estado va a garantizar su ejercicio en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento. Para lograr estos objetivos se podrán considerar políticas diferenciadas. El Estado reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración e inserción social, así como el mantenimiento, la mejora de la salud. La ley asegurará el involucramiento de las personas y comunidades con la práctica del deporte. Niños, niñas y adolescentes gozarán de la misma garantía en los establecimientos educacionales. Del mismo modo, garantizará la participación de las primeras en la dirección de las diferentes instituciones deportivas. También una ley regulará y establecerá los principios aplicables a las instituciones públicas o privadas que tengan por objeto la gestión del deporte profesional como la actividad social, cultural y económica, debiendo garantizar la democracia y participación vinculante de las organizaciones. Por fin se establece un derecho al deporte, lo que va a fomentar enormemente por parte de toda la población el acceso a estas actividades, tanto en su función recreativa, educativa, competitiva y de alto rendimiento. Aquí vamos a tener un gran avance en materia de deporte, porque el Estado, de alguna forma, se va a hacer cargo de esto, ¿no? Vamos a tener mejores Juegos Olímpicos, mejores deportistas, mejores personas preparadas, más apoyo del Estado. Así que muy, muy buen artículo, nos debíamos esto. Vamos a quedar hasta acá. Hoy avanzamos bastante. Vamos a quedar en el artículo 61 del borrador constitucional. Ya vimos el artículo 60 que establecía el derecho al deporte, algo súper importante. También vimos en la Constitución del 80 las atribuciones de ambas cámaras, de Cámara de Diputados, de Cámara de Senado,
vimos también las atribuciones exclusivas del Congreso y vamos ahora a ver el funcionamiento del Congreso, cómo funciona el Congreso. Es interesante verlo, es largo, pero es interesante verlo. Así que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, artículo 55 de la Constitución del 80 y en el borrador constitucional en el artículo 61. Así que les invito a suscribirse. Muchas gracias por quedarse. Bye, bye.